de la vida solo se habrá un sujeto que haga uso de su consecuencia lingüística y de su competencia de acción. Frase del libro Teoría de la Acción Comunicativa, escrito por Jürgen Habermas. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos conectados desde el canal FM 66.6. Les habla Zuli Toro, presentando tu programa favorito, Escuchar para Aprender, donde siempre hablamos de comunicación, medios y sociedad. Hoy traemos unos invitados especiales que nos contarán un poco acerca de una de las escuelas más reconocidas por su filosofía, teorías y sus grandes pensadores. Con ustedes, la especialista en Sociología y Comunicación Social, Melanie Vergel, y el magíster en Filosofía, Francisco José Velandia. Sean ustedes bienvenidos. Gracias a ti, Zuli, por la invitación. De mi parte, muchas gracias por parte de este programa y darle mis conocimientos al público. Bueno, magíster Velandia, tenemos entendido que usted ha realizado investigaciones acerca de la Escuela de Frankfurt en Alemania. Comencemos contándoles a los oyentes de Escuchar para Aprender sobre los inicios de esta escuela. La escuela inicia en 1923 y lo primero que hace es plantear un innovador modelo de investigación que se basaba en los estudios de los fenómenos políticos y sociales y en el que hacían partícipe pensadores de múltiples ramas disciplinarias. Por consiguiente, pues ningún fenómeno en estudio era exclusivo de ninguna disciplina. Interesante, señor Velandia. Quisiéramos saber el objetivo de esta escuela. ¿Podría contarnos un poco? Ya. Este movimiento inició con la necesidad de analizar y cuestionar los fenómenos sociales y políticos del momento, siendo cada pensador dando su aporte con base a la disciplina que pertenece, y esto provocaba que se lograra una reflexión con un enfoque distinto al tradicional, y se le dio paso a un nuevo modelo de investigación interdisciplinar aplicado en los objetos de estudio. Muy interesante. ¿Cuáles o qué pensadores y disciplinas eran partícipes en la escuela? Esta escuela tenía gran variedad de disciplinas, como también de pensadores. Algunos de ellos son Jürgen Habermas, que más adelante hablaremos sobre él, un gran sociólogo y filósofo. También Horkheimer, que es otro filósofo, y abogados como Franz Leopold, críticos del arte como Walter Benjamin y psicoanalistas como Erich Fromm. Se debe recordar que esta escuela estuvo ubicada en Frankfurt, Alemania, durante el periodo de los nazis. Esto hizo que muchos pensadores huyeran y se refugiaran, como el caso de Max Horkheimer y Adorno, que llevaron sus estudios sobre la industria cultural en la Universidad de Columbia entre 1944 y 1947. También hay que resaltar que hay influencias filosóficas tales como la hegeliana y la marxista. Esto hizo que muchos pensadores consideraran en algunos puntos, a pesar de vivir en sistema capitalista. Con base al primer punto sobre la influencia filosófica, creo que el pensador más ponderado es Karl Marx y su filosofía marxista, dándole importancia al trabajo como eje de la sociedad y proponiendo un sistema socialista ortodoxo. Y también está influenciado por la filosofía hegeliana. Ahora sobre el segundo punto, que son las coincidencias que ayudaron a la creación de la teoría crítica de la sociedad, pues coincidieron en varios puntos, en especial sobre el pensamiento de Hegel, donde se plantea que la realidad era un complejo proceso de interacción entre diversos elementos que eran consustanciales con esa naturaleza compleja que caracteriza el pensamiento hegeliano y que por ende no podía ser estudiada desde un solo punto de vista.
También coincidían con la postura de que los fenómenos sociales y políticos son procesos dinámicos e influyentes y que el sensacionalismo irracional, o sea, el deseo, era una de las causas que hacen parte de dicho proceso. Como lo dije, en cierta forma estas coincidencias ayudaron a la creación de la teoría crítica de la sociedad. Esta teoría lo que buscaba era conocer las causas y los procesos del funcionamiento de la sociedad. Y hay que decir que con base a esta teoría se estudiaron fenómenos como las dos guerras mundiales, el ascenso del fascismo, la crisis de los mercados capitalistas y múltiples conflictos internos dentro de las mismas sociedades. Muy interesante la información de la escuela y todo lo que logró hacer desde sus inicios. Ahora conoceremos la investigación por parte de la especialista en sociología, Melanie Vergel, la cual nos dará a conocer sobre Paul Félix Lassalle, uno de los grandes científicos y sociólogos que tuvo importancia en el estudio de la radio y comportamientos en los grupos sociales. Señora Melanie, ¿qué nos puede contar acerca de él? Bueno, de Paul te puedo contar que, por ejemplo, nació en el seno de una familia de la burguesía media austriaca. Estudió en la Universidad de Viena y pues en 1925 se doctoró en matemáticas aplicadas y física. Tuvo una tesis hablando sobre los aspectos matemáticos de la teoría de Einstein y digamos que podríamos culpar a sus padres del por qué terminó haciendo ciertos estudios sociológicos, ya que pues en el ambiente familiar tenía vivo la introducción al ambiente cultural y político, ya que las personas que lo rodeaban eran personas pues socialistas activos, personas como Max Adler, Otto Blauer y Karl Rahner, quienes eran filósofos y sociólogos. En aquel momento Viena era una de las capitales culturales de más relevancia en Europa. Podemos hablar de que fundó el Instituto de Investigación Aplicada a la Psicología Social de su país y en 1929 fue becario de la Fundación Rockefeller, con la que viajó a Estados Unidos en 1933. También trabajó en la Universidad de Princeton como director de la Radio Research y en 1936 dirigió el Centro de Investigación de la Universidad de Newark en New Jersey. 4 años más tarde se incorporó al Departamento de Sociología de la Universidad de Columbia en Nueva York y también trabajó durante 3 décadas y fundó el Bureau of Applied Social Research en 1941, pues en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pues el gobierno promocionó una serie de investigaciones y estudios de la cual pues él fue uno de los precursores. Digamos que tenía el Ministerio de la Guerra como una principal fuente de ingresos. ¿Nos podrías comentar un poco sobre los estudios sociológicos realizados por medio de los votantes y qué influencia tenía la radio en los años 20? Bueno, sobre ello te puedo contar que en el estudio electoral realizado en la ciudad de Ohio, indicó que algunas personas tendían más al intercambio informal de ideas con otras personas que al consumo directo de los medios de comunicación. Digamos que la mayor parte de los individuos ha revelado haber practicado que en el día a día, en discusiones sobre las elecciones, pueden haber escuchado algún discurso de la campaña o de haber leído editoriales de periódicos. En este sentido, Lassalle y otros 2 compañeros concluyeron que los contactos personales han sido más frecuentes y eficaces en la influencia sobre las decisiones del voto, más que, digamos, los medios de comunicación. Sobre la radio, te puedo decir que pues nace en Estados Unidos dentro de la industria publicitaria. Los anunciantes querían saber pues cuánta gente escuchaba la radio y cómo era la audiencia. En este trabajo de segmentación de la audiencia radiofónica, en el que pues se centró Lassalle, en los años 20 la radio comienza a tener pues cierto protagonismo en las campañas electorales y se convierte en una nueva plataforma publicitaria.
Uno de los principales investigadores del estudio preelectoral para determinar hasta qué punto se podía cambiar la opinión de los votantes, digamos que su trabajo se basa en la investigación cuantitativa de una audiencia de la radio mediante el uso de encuestas de opinión. ¿Y qué resultados tuvo esta investigación? Digamos que pues los resultados revelados de esta investigación se podrían resumir en 3 puntos. El primero sería los contactos interpersonales, digamos, han sido más importantes que los medios de comunicación en masas, claro, en el contexto de esa época. Pues esto se suma a la influencia sobre las decisiones del voto. El segundo punto sería que en todos los niveles de la sociedad se encontraban determinados líderes de opinión que manifestaban mayor interés por las elecciones e influenciaban a los otros ciudadanos en el cotidiano. El punto 3 sería que pues, dichos líderes de opinión estaban más expuestos a los mensajes de los medios de comunicación que los demás ciudadanos. Los resultados se podrían subrayar que los medios de comunicación no habían sido los únicos agentes que influyeron en las decisiones de las personas, pero pues sí había que contar con cierta influencia de determinados agentes mediadores, entre los cuales los medios de comunicación, las personas, los líderes de opinión ejercían una acción importante a nivel de la comunicación interpersonal. Paul tuvo algunas críticas, y si es así, ¿qué críticas tuvo Paul sobre su trabajo? Bueno, podríamos indicar que las críticas de su trabajo pues, se basan en su carácter empírico dominante, lo cual lo enfrentó a ciertos otros planteamientos teóricos. De su trabajo en la investigación empírica podemos distinguir básicamente 2 características principales. La primera sería el aspecto metodológico, donde los problemas generales de la investigación son tratados con técnicas específicas de análisis, como el de las estructuras latentes. El segundo sería el de la investigación, que se centra en los problemas sobre la toma de decisiones. Su principal foco de interés fue el análisis empírico de la acción, el estudio de la acción individual. En las encuestas por muestreo, que se convirtieron básicamente en el instrumento de trabajo más importante para él. ¿Y de qué manera se dividió la investigación realizada por las artes? Podemos distinguir que se pudo subdividir en 7 partes. La primera sería la historia de la cuantificación en las ciencias sociales e historia de la teoría empírica de la acción. La segunda sería la metodología de la investigación empírica, o sea, de los conceptos a los procedimientos de medida. La tercera sería técnicas particulares de investigación, sería el análisis de las estructuras latentes y de los paneles. El cuarto sería el consumo como decisión. El quinto, el voto como decisión. El sexto sería los medios de comunicación de masas y la influencia personales. Y el séptimo sería el papel de la investigación empírica. Wow, Melanie, muy interesante todo esto, qué cautivador. Cómo una persona tan realizada es capaz de lograr dichas investigaciones y aportaciones para la sociedad. Además, el magíster Francisco también nos hablará acerca de Jürgen Habermas, sociólogo y uno de los fundadores de la Escuela Frankfurt. Cuéntanos un poco sobre él. Bueno, Zuli, este pensador nace en Düsseldorf, Alemania, en 1929. Es reconocido porque es como el máximo representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt entre 1955 y 1959. Sobre él, pues sobre su biografía, para iniciar, hay que decir que pues nació con el paladar hundido, lo que le provocó dificultades al hablar y establecer relaciones sociales, ya que pues a menudo lo rechazaban por eso. Sobre su familia se debe decir que Jürgen lo catalogaba a su padre como un nazi. Su padre se llamaba Ernst Habermas, que envió a Jürgen a la juventud hitleriana con tan solo 10 años, y posteriormente su padre fue encarcelado en Estados Unidos y tomado como prisionero de guerra. Jürgen en 1955 trabajó como periodista hasta que Teodoro Adorno, que es como el principal pensador de la Escuela de Frankfurt, lo invita a ser parte de la escuela.
Lo que hizo Habermas en la escuela de Frankfurt fue fascinante. Hizo aportes magníficos, tanto que es el máximo representante de la teoría crítica, que asombró a los universitarios de los años 60, y también obtuvo prestigiosos premios, como el Premio de la Paz de los libreros alemanes. Esto fue en 2001. Es una pregunta muy interesante porque el pensamiento de este filósofo es original, pero no deja de fundarse en autores como Kant, Hegel y Marx. Esto conlleva cierta complejidad al momento de querer comprenderlo. Bueno, y también hay que resaltar las obras de Jürgen, porque a diferencia del resto de obras de las escuelas de Frankfurt, las obras de Jürgen son de esencia filosófica, y este es el rasgo distintivo de él. ¿En qué se diferenciaba del pensamiento marxista? A pesar de estar influenciado por el marxismo, Jürgen difería de Karl Marx en dos posturas. La primera era en que Marx planteaba de que el eje de la sociedad era el trabajo, mientras que Habermas propuso a la interacción mediada por el lenguaje como práctica humana. En el segundo punto que diferían era en que Habermas propone que también hayan cambios en el ámbito simbólico, o sea, en esa manera de comunicar para lograr una mejor comprensión entre los sujetos, mientras que Karl solo propone cambios políticos y económicos. Estos pensamientos derivaron a diversos conceptos, a la creación de diversos conceptos, como por ejemplo el de la acción comunicativa, que es una de las bases de la teoría crítica. Sobre esto, Jürgen opina que no hay mente, no hay actividad intelectual si no hay un lenguaje previo. Esto se ve reflejado en su libro Conocimiento e Interés, que es un texto publicado a finales de los años 60, que en él plantea una nueva propuesta epistemológica para la teoría crítica de la escuela, pasando de la filosofía de la conciencia a la filosofía del lenguaje. La filosofía de la conciencia parte de la premisa de que los objetos sirven para nuestros fines. En otras palabras, lo que quiero decir es que un sujeto actúa sobre unos objetos con el fin de dominarlos hasta el extremo de convertir al hombre en un objeto dominado también. Mientras que la filosofía del lenguaje, en esta ya no se trata de dominar al otro, sino de comunicarse con él y aplicando la racionalidad comunicativa. Veo que la teoría crítica de cada uno de los dos personajes que hablaron tienen en común ciertas características acerca de la industria cultural, teniendo en cuenta que éstas se relacionan por la necesidad de cambios sociales. ¿Pueden explicarnos acerca de estas relaciones que tienen los sociólogos Lassalle y Habermas? Como bien lo dices, para la industria cultural pues se tiene como esa necesidad del cambio social. Podemos tener en cuenta la formación, el ambiente intelectual, las condiciones sociopolíticas y la demanda de trabajo en una sociedad como la americana, tan identificada con el mercado. Condicionaron definitivamente tanto el método como el contenido del trabajo intelectual de Lassalle. De esta manera individualista, porque privilegia los componentes psicológicos e ignora el sistema social tecnológico, porque nunca hace referencia a las grandes teorías monistas, por su propenso a concebir los modelos de la ciencia como transferibles de un argumento a otro, empírico, inductivo, satisfecho con microteorías derivadas de la investigación empírica, comportamentista, por lo que sus unidades de análisis son actitudes, opiniones y motivos, probabilistas causal y objetivistas realistas, porque acepta que el imperativo científico de la neutralidad valoriza. Quizás por eso es su principal aportación del desarrollo a través del análisis empírico de la acción individual. Todos sus trabajos más importantes, Juventud Profession, The People Choice Personal Influence
pues etcétera, han tenido un denominador común en el análisis de la acción humana, el intento de descubrir nuevos mecanismos de decisión, el estudio de las actitudes y opiniones de las personas. Ok, y el señor Francisco, ¿qué podría aportarnos de su personaje con relación a la industria cultural? Bueno, sobre la industria cultural se debe decir que proviene de un sistema capitalista. Y como sabemos, pues lo que importa es lo que vendes, no la calidad del producto. Y esto hace que se pierda ese aura, esa impresión por el arte y solo importa lucrarse. Y el producto se da consumido como cualquier otro producto, como cualquier otra mercancía, ya que la sociedad se deja guiar por el camino del sensacionalismo y no mide sus acciones. Muy interesante cómo se relacionan los dos personajes con un solo tema, la industria cultural. Agradecemos a Melanie y a Francisco por su valioso tiempo y por regalarnos este espacio de conocimiento. No, muchísimas gracias a ti, Zuli. Gracias a todos los radioescuchas por estar en sintonía. Y es un placer ser partícipe y ojalá me inviten de nuevo. Bueno, hemos llegado al final de tu programa favorito, Escuchar para Aprender. Les agradecemos por su sintonía y nos despedimos con la siguiente frase. Siempre he destacado que la metodología es intuición reconstruida en la tranquilidad. Frase dicha por Paula Sarpe. Hasta pronto.